Buenos días compañeros, vamos a hablar del transistor. El grupo está conformado por Julián Núñez, Karen Silva. y yo, Eric Santos. Vamos a hablar sobre su historia, su funcionamiento y sus principios y su uso en la vida cotidiana. El transistor está considerado como el invento más importante del siglo XX, pero su historia empieza en 1945, cuando Laboratorios Bell estaba contratando científicos e ingenieros para crear un amplificador de estado sólido que mejorara lo que se conocía actualmente como los tubos de vacío. Pero, ¿qué es un tubo de vacío? Un tubo de vacío es, como su nombre lo dice, un tubo vacío con un filamento, con un cable enrollado y con una placa de metal. El filamento se calienta y emite electrones que pasan por el cable. El cable hace como rejilla, que es la que regula el paso de electrones hasta la placa de metal, y una vez los electrones llegan a la placa de metal, llega la señal amplificada. En 1945, Laboratorios Bell contrata a John Barber, Walter Brattain y William Chomsky para que desarrollaran el amplificador de estado sólido. Nombraron a William Chomsky como el director del programa y a ellos dos como sus empleados y asistentes. La idea principalmente se le ocurrió a William Chomsky. Él vio la idea, el diseño, pero no sabía cómo materializarlo. Entonces ahí es donde ellos entran y le ayudan a materializar la idea. A mediados de 1947, John Barber y Walter Brattain consiguen por fin crear el primer transistor. Una vez que le avisaron a William Chomsky que habían creado el transistor, a William Chomsky no le gustó la idea, por lo que él quería ser el único inventor del transistor. Así que él sencillamente se puso celoso y no quiso colaborar más con el invento, y lo que hizo fue coger el invento que ellos crearon, se lo llevó para la casa y él mismo lo mejoró y lo volvió más eficiente. Cuando ellos tuvieron el invento desarrollado, no sabían cómo llamarlo. Entonces el primer nombre que se les ocurrió fue llamarlo transresistencia. Trans de transferencia de energía a una resistencia, pero decidieron que el nombre no era muy llamativo en ese tiempo, por lo que decidieron cambiarlo a un transistor. Entonces de ahí viene la palabra transistor, trans de transferencia y resistor de resistencia. El 30 de junio de 1948, Laboratorios Bell dio a conocer mundialmente la patente y el invento que habían desarrollado. Unos meses después de que se diera a conocer al mundo el transistor, dos ingenieros japoneses vieron una gran idea en el transistor, por lo que compraron la licencia del transistor y se la llevaron a su país. Esos dos ingenieros son actualmente conocidos como los creadores de Sony. Para mediados de 1950, gracias a la invención del transistor, todos los electrodomésticos que se conocían dejaron de ser tan gigantes y se reducieron, y aparte de eso, también se volvieron más eficientes y más portátiles. Para 1955, William Chomsky se había peleado con sus dos compañeros, por lo que decidió trasladarse de ciudad y se fue al sur de California, lo que mejor se conoce actualmente como Silicon Valley. En ese lugar, William Chomsky reclutó a los mejores científicos e inventores que había en la zona. Como tal, reclutó a 8 científicos. Con los 8 científicos que él reclutó, creó lo que se llama Chomsky Semiconductors. Un año después de que él creara Chomsky Semiconductors, recibió una llamada desde Estocolmo, la cual le decía que él, William Chomsky y sus dos antiguos compañeros habían sido galardonados para ganar el Premio Nobel de Física en ese año. Cuando William Chomsky regresó de Estocolmo, se encontró con que sus 8 empleados lo habían traicionado. Ellos decidieron por su cuenta crear una empresa nueva llamada Fairchild Semiconductors. Para mediados de 1961, Fairchild Semiconductors había sido la única empresa que había sido capaz de meter 4 transistores o más dentro de un mismo chip de silicio, a lo que ellos llamaron circuito integrado. Dentro de sus 8 traidores hay uno en especial que se llama Gordon Moore. Él es el creador de Intel. Les voy a explicar el funcionamiento y los principios de los transistores. La idea base la sacaron de un interruptor y quisieron copiar el ejemplo del funcionamiento del interruptor. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que al ser puesto en un transistor se le dan unas señales electrónicas
Por medio de estas señales se puede abrir o se puede cerrar el paso de la corriente. Los transistores funcionan de tres maneras, que es en corto, activa o en saturación. En el modo de corto es el estado abierto, que no permite el paso de la corriente. El estado activo deja fluir, pero muy pocos electrones, por decirlo así. El estado de saturación es totalmente cerrado, permite el flujo total de la corriente. Vamos a hacer una simulación de un transistor con flujo de corriente. Vamos a suponer que este es el transistor y este es el flujo de la corriente. Esto sería en estado cerrado, en estado en corto. Vamos a hacer la simulación del estado en activo. Y ahora el estado de saturación es que permite todo el flujo del agua. ¿Cómo lo podemos ver? Y ese es el funcionamiento de los transistores. Bueno, yo les voy a hablar sobre las partes importantes del transistor. El transistor tiene tres partes importantes o tres pines importantes, que son los tres pines que vemos en cada transistor, que es la base, el emisor y el colector. La base es el que nos modula el voltaje que le está entrando a ese transistor. El emisor es el pin que se encarga de emitir todo este voltaje o llevarlo a algún punto. Y el colector es el que se encarga de recibir o recolectar el voltaje de entrada. Hay tres tipos de transistores que depende del uso que le queramos dar. Los transistores los podemos ver en la vida cotidiana o los utilizamos literal casi todos los días en componentes electrónicos que no nos damos cuenta. Estos se encuentran en el televisor, en el microondas, en la nevera, en el celular, en el Xbox, en el DVD, entre otros.